El clima se está calentando un poco y creo que necesitamos un poco de aire aquí, porque ya hay hermanos que están con calor, entonces creo que necesitamos refrescar el aire un poco. No sé cómo haremos. Creo que mejor abrimos un poco las ventanas y después cerramos. Vamos a orar juntos. Dios Padre, quien nos ama, Santo y misericordioso, nuestro Padre Dios. Éramos nosotros alejados de ti y morábamos en el pecado. Teníamos que recibir la ira y el castigo tuyo. Sin embargo, por ese gran amor que teniste en misericordia con nosotros, tú, Señor, has recibido y cargado la ira y el castigo en vez de nosotros, y por tu sangre derramada preciosa has lavado eternamente nuestros pecados, y sin ningún mérito nos has salvado, y nos has puesto como tus hijos, y nos has dado la esperanza gloriosa para entrar en tu reino. Te agradecemos por toda esta gracia. En este tiempo estamos aquí reunidos, quienes hemos sido redimidos. Alabamos a ti, aprendemos tu palabra y te agradecemos por permitir esta comunión. A través de la enfermedad contagiosa coronavirus no podemos reunirnos juntos, y en cada hogar están los hermanos que están escuchando la palabra. Para ellos también esté junto con ellos, Señor, y abúndeles con tu palabra. También todas las iglesias que hay en el extranjero y en la nación. Hay muchos hermanos quienes están guardando su fe. A todos ellos dale la gracia, palabra, y con tu poder protégelos. Y en cualquier dificultad, Señor, para que no haya ninguno quien pierda. A los que están con la enfermedad, recupere su salud rápidamente. A los que son débiles de corazón, también los que están en tentación, si hay alguno, entonces abúndeles con la gracia digna a cada uno. Tú que nos das la palabra necesaria en cada tiempo necesario y nos muestras el camino correcto. En este tiempo, Señor, también haznos saber cómo tenemos que actuar siendo cristianos, para que no olvidemos la palabra escuchada, sino para que apliquemos y guardemos en nuestra vida y en nuestro corazón. Para eso danos más sabiduría y coraje. Dejamos todas las cosas de este tiempo en las manos del Espíritu Santo y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Habrá la alabanza preparada en el coro.
Gracias. Busquemos juntos la Biblia. San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, versículo 1 a 12. Yo les voy a leer. San Mateo capítulo 5, desde el versículo 1 a 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta aquí. Por la enfermedad contagiosa, coronavirus, muchas personas están sufriendo carnalmente, física y económicamente también. Pero nosotros, más que esas cosas, acerca de la fe que tenemos, obviamente los que son fuertes en la fe fortalecen más la fe que tienen siendo cristianos e intenta todo lo posible para vivir como cristianos, y eso es obvio, ¿no? Sin embargo, los hermanos que recién son salvos o los que son débiles en la fe, como no pueden reunirse juntos, tampoco aprender la palabra ni escuchar, entonces así pasando el tiempo, poco a poco, para a que se debiliten la fe, eso me preocupa. Entonces quiero que cuiden a los hermanos que están alrededor para que ninguno vaya a la perdición. Los que son fuertes de la fe hay que cuidar los débiles de la fe, igual que un mayor a un pequeño. Con la palabra y con el amor hay que aferrarlos. De ayudar, esto es algo muy importante y algo obvio. Entonces quiero que hagan esto, por favor. Hoy en la mañana del domingo, acerca de los bienaventurados que Jesús ha hablado, y en cada mañana domingo estamos aprendiendo eso. Entonces quiero que ustedes escuchen repetidamente, quiero que piensen y lo guarden en su corazón de qué es ser bienaventurado, acerca de la bendición que Dios ha hablado para que nosotros seamos bienaventurados, la bendición que Jesús está hablando. Hay que pensar si es que yo realmente soy ese bienaventurado. Y también tenemos que hacer lo posible para que esté en nuestro corazón y vida esas bendiciones, para que se cumpla en nuestra vida eterna. Hoy día, desde el versículo 10 a 12, que dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Diciendo así también dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos. La palabra que les he hablado antes, si es que vemos específicamente de las bendiciones, podemos ver 7 tipos de bienaventuranzas. Y desde el versículo 10 que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, se refiere a que los que han recibido estas 7 bendiciones, que ahora en su vida cristiana hay que pensar qué bendición podemos recibir de ahí. Acerca de las 7 bendiciones que hay adelante, no es para que entremos al reino o para que recibamos la salvación. Sino se refiere que tenemos que cumplir esto en nuestro corazón, para entrar al cielo, para recibir la salvación o para recibir la bendición en nuestras vidas. Y de eso incluye persecución, tribulación. Y a todos los que han recibido estas 7 bendiciones, ahora en nuestra vida, que sea por fuera o que sea por interior, que sea carnal y físicamente, habrá la persecución y tribulación. A eso se refiere. Entonces quiero que piensen bien de esta palabra, quiero que lo comprendan para que nosotros seamos dignos. Anhelo para eso. Primeramente, desde San Mateo 5, versículo 3 a 9, si es que les digo ese contenido, es que empieza diciendo de que el propósito que han nacido los hombres en este mundo y que Dios ha creado no es para que viva bien nuestro carnal y para que comamos bien, bebamos bien, y no es importante cuántos años viviremos, 70, 80 años, sino la razón que Dios ha creado a los hombres en este mundo y que ha permitido la historia de la humanidad es para preparar el pueblo del reino de los cielos. Así está especificando en la Biblia, que está en preparación. Pero lo que Dios nos quiere dar no es cosas terrenales, sino donde no hay pecado, sufrimiento ni maldición. Ese cielo, para que entremos en ese reino con Dios, nos está enseñando qué tipo de personas tenemos que ser. Por eso al principio empieza con la palabra diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Como ya les he hablado antes, los hombres han nacido desnudos, así vivieron y después vuelven con las manos vacías como ha salido. Quiere decir que no puede llevar nada de lo que han tenido. Por eso hay que comprender la vanidad de la vida. Porque sin eso, las personas en este mundo pensando cómo podré vivir mejor, ganando dinero, comer bien, beber bien, piensan que esto es el propósito de la vida. Y hasta que mueran, no tiene fin de la avaricia del mundo. Por eso en San Lucas 12 Jesús dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El propósito de la vida de los hombres no está en la riqueza, está diciendo, sino hay otro propósito, ¿no? Y eso no escoge los hombres, sino Dios lo ha escogido, lo ha definido.
Pero conocen bien que cada vez que sea rico en este mundo se aleja más con Dios. Por eso, para que un rico entre al reino de Dios es mucho más difícil que pasar un camello por el ojo de una aguja. O sea, esto es imposible, ¿no? Incluso el rico también debe saber la vanidad humana. Algunas personas son pobres carnalmente, pero son muy ricos espiritualmente en el cielo. Por eso, para entrar al cielo hay que comprender la vanidad de la vida y tiene que tener el corazón anheloso de pensar en lo rico espiritual. Por eso dice, de ellos es el reino de los cielos. Y después dice, bienaventurados los que lloran. Comprenden llorando ante Dios que uno es pecador y conocen de su destino final que va a entrar en el infierno y saben que no puede escapar de ahí. Pensando en eso, pide la misericordia de Dios y el perdón de Dios. Con ese corazón, lloran por los pecados. A todos ellos quienes se arrepienten, Dios perdona y los salva. Esto es la consolación de Dios. Por eso dice, te son perdonados tus pecados. Un condenado está por morir, pero supongamos, dice que ya estás libre, que estás libre de los pecados. Esto es la buena noticia para ese condenado, ¿no? Que te son perdonados tus pecados. Consolaos, pueblo mío, su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, como dice así en Isaías 40, versículo 2. Esto es la mayor consolación para nosotros. A todos los que lloran por los pecados recibirán consolación. Después de recibir perdón de pecados, que sean salvos, a eso se refiere. Y después que dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán tierra por heredad. Cuando uno recibe la salvación, entra el Espíritu Santo en uno y cumple la vida y el corazón del Señor en nosotros. Ese corazón del Señor tiene que ser manso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre y humildad se refiere al corazón que obedece la palabra de Dios, igual que como cordero que fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Así fue Jesús. Cuando recibimos el corazón y la vida de Jesús, como Jesús, nosotros tenemos que tener el corazón manso y humilde, silenciosamente para que obedezcamos en su palabra. Recibirán la tierra por heredad. Al cielo eterno y la tierra eterna. Al cielo nuevo y tierra nueva, para que podamos recibir eso. Y también dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia de Dios, la voluntad de Dios, hay que anhelar. Es igual que los que tienen hambre buscan comida y los que tienen sed buscan agua. Por eso los que tienen hambre y sed de justicia, ellos son los que tienen el corazón anheloso de querer vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es esa bendición para ellos? Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No solamente cosas espirituales, sino carnalmente también Dios llena todo. Dios llena la barriga de los justos, ellos serán saciados, dice. Esto es una promesa maravillosa. Si es que yo vivo conforme a la voluntad de Dios, hay que saber que Dios responsabiliza todo de mi vida. Los que son salvos no solamente van a ir al cielo, sino también hay que vivir en esta tierra con la fe, con la promesa de Dios, cumpliendo la promesa de Dios. Pero los hombres no creen en esa promesa, por eso no pueden cumplirlo, porque no pueden creer. Por eso llega la tristeza. También dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios, quienes llenos de misericordia, hemos recibido la salvación.
realmente hemos recibido la misericordia. Entonces también hay que saber tener misericordia con otros. Tener misericordia con los que todavía no son salvos o los que se han equivocado conmigo. Tengo que saber perdonarlos. Cuando yo doy la misericordia a otros, entonces aunque yo me haya equivocado, Dios me ha perdonado. Como dijo, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Por eso, aunque nos equivoquemos, el Señor tiene misericordia con nosotros. Cuando nosotros damos misericordia a otros, también recibimos misericordia. Sucesivamente tenemos que recibir la misericordia de Dios incluso en nuestra vida cristiana. Pero algunos dicen, yo nunca voy a perdonar. Nunca. ¿Cómo que nunca? No digan esas cosas. Entonces Dios también dirá, entonces tampoco te perdonaré nunca. Sería peligroso si Dios dice así, ¿no? Hay muchas más cosas que tenemos que recibir perdón de Dios que nosotros perdonar a otros. Por eso es muy importante. Y también dice, los misericordiosos alcanzarán misericordia. Y dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Con la palabra y el Espíritu Santo de Dios, el Señor todos los días nos limpia, nos santifica. Cuando recibimos la salvación, estuvimos llenos de los pecados tan miserables, tan sucios. Así hemos recibido la salvación. Pero después, cada día nos limpia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Leer, escuchar, memorizar, obedecer la palabra. Así nuestra vida y nuestro corazón cada día se va limpiando y limpiando. Cuando venga el Señor seremos como el Señor, ¿no? Entonces cada uno que tenga la misma esperanza tiene que santificarse de sí mismo y limpiarse. Y para eso hay que alejarse de Dios, hay que arrojar el pecado, hay que botar lo sucio. Entonces poco a poco tienen que ir limpiando como el Señor y así tienen que intentar uno. Entonces se alumbra el ojo de los hombres y puede hacer las cosas que hace Dios y a través de la palabra también puede ver a Dios. Con los ojos carnales no puede ver a Dios, pero con nuestro corazón, con nuestros ojos espirituales, claro que sí puede ver al Señor. Los que viven viendo a Dios, a través de Dios se alegra, se satisface y también agradece. Porque los que no son así, los que son sucios de corazón, no pueden ver las cosas espirituales. Está tan lejos Dios, ni siquiera lo puede ver. Entonces, Dios también pensará que uno no ve a Dios. Por eso empieza a pecar. Hay que alumbrar nuestros ojos. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Se refiere a que toda la vida se alumbra, se limpia. Por eso los de limpio corazón verán a Dios, también es palabra muy importante. También dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros vemos que hemos sido pacificadores con Dios porque Jesús ha muerto en la cruz. Por eso dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entra el pecado se quebranta esa paz. Incluso los que no creen en Dios fueron enemigos con Dios por los pecados. Dios quiere pacificar con ellos, pero por sí mismos son enemigos contra Dios. Por eso hay que recibir esa paz a través de la salvación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Reconciliaos con Dios, dice. Reconciliaos. O sea, que tenga paz con Dios.
porque si no recibirá la maldición y serán destruidos eternamente. Hay que evitar eso rápidamente. También entre los cristianos salvos se tiene que cumplir esa reconciliación en la vida cristiana entre los santos para que cumplan esa paz. Ellos son los cristianos, porque la vida cristiana no es por uno solo. En 1 Corintios 1:9 dice: Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Paz con Dios, también la comunión. Entrando a la comunión, llevar la vida cristiana es la evidencia que ha recibido la salvación y también testimonio que es hijo de Dios, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso, después de recibir la salvación, ahora yo soy familia de Dios. En Efesios 2:19 dice: sois conciudadanos de Dios y miembros de la familia de Dios. Yo tengo familia. No soy solo. No me siento solo. ¿Por qué sienten solo los cristianos? Entre los salvos pueden estar juntos, hay los hermanos, e incluso pueden estar más cerca que un miembro de la familia, carnalmente. Y siempre encuentran con la familia, ¿no? Voy a Estados Unidos, a Rusia, a África, y siempre hay hermanos salvos. Hoy en día en nuestra iglesia hay tantas iglesias nuestras en todo el país, y que permite esta comunión, para que estemos en la comunión, para que juntemos con amor y con la palabra. A todas estas personas, Dios abraza ese amor tan grande del Señor. Esa persona, esa evidencia misma que es hijo de Dios. Por eso si es que vemos las bienaventuranzas, son 7. Pero hay personas que dicen que son 8 bendiciones. Que sea 8 o que sea 9, si es que vemos el tipo de la bendición, son 7. Es como 7 escaleras para llegar al cielo. Eso debe cumplirse en nuestro corazón y en nuestra vida. También el octavo punto que Dios dijo es acerca de los bienaventurados, los que padecen persecución por causa de la justicia. Se refiere a todos los que han recibido esas 7 bendiciones, al pueblo del reino del cielo. Entonces, a ellos, ¿qué pasa en la vida en esta tierra? Mientras que los justos viven en este mundo, lo que hay que recibir sí o sí es la persecución. Entonces vamos a pensar de este punto hoy día. Por eso las 7 cosas adelante es como matricular en un colegio, ¿no? Hay un requisito para la matrícula. Entonces, ese requisito empieza desde los pobres en espíritu para entrar, ¿no? Y después dice de las 7 bendiciones que podamos ser hijo de Dios, hay que cumplir todo eso. No solamente vamos a ser famosos estudiantes en el colegio, sino como ya has aprendido todo, entonces es como dar la graduación. Entonces ahora tenemos todo el requisito para entrar al cielo. Las personas, los que son salvos,
no hay que pensar de que carnalmente y de corazón están tan cómodos después de recibir la salvación y pensaron quizás que va a ser muy bien su vida. Obviamente agradecemos siempre y estamos con gozo, pero mientras que vivimos en este mundo hay tribulación. ¿Por qué? Porque hay persecución. Los que padecen persecución por causa de la justicia o los que padecen por el Señor es lo mismo. Jesús en este mundo fue prestado la vientre de la Virgen por 10 meses. Ha nacido en el pesebre en Belén. Ha crecido como hijo de un pastor pobre durante 30 años. Y durante 3 años y medio ha sufrido tanto. No tenía lugar de morir, por eso ha muerto en la cruz. Ha recibido la vergüenza y el dolor que debió de recibir un pecador tan miserable. ¿Por qué? Para salvarnos. Pero ahora los que son salvos hay que recibir padecimiento para el Señor. En Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La vida cristiana de los cristianos es persecución, tribulación. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo quiere decir abandonar su deseo, su plan, su terquedad, su felicidad y su todo. Cargar su cruz es morir. Y también hay que seguir al Señor. ¿Está bien? ¿Por qué nos da tribulación? Como uno ya es salvo, todo tiene que estar cómodo y bien, ¿no? Pero a través de la tribulación aprendemos del Señor. A través de la tribulación tomamos su ejemplo, seguimos su detrás. Y cada vez se va perfeccionando nuestra personalidad espiritual y se va cumpliendo el temperamento del Señor. A través de la salvación vamos a ir perfeccionándonos, más fuertes. Toda esta cáscara sucia del mundo se va quitando. No hay ningún oro puro desde el principio, sino hay muchas impurezas adentro, ¿no? Entonces va entrando al fuego y se va quitando las impurezas y al final queda como oro puro. Y también para que esté bien, una arma entra al fuego, empieza a golpear con un fierro y así puede ser una arma tan fuerte. Todo tiene que pasar la tribulación. Esto es algo bueno. Si es que no le gusta la tribulación, entonces no puede llevar la vida cristiana. En este mundo no es para vivir para sí mismo, para vivir bien, para comer, beber. No hay ningún valor. Discúlpeme, pero les digo que eso es maldición. Sino para el Señor, para la justicia, los que reciben persecución y tribulación, realmente es una masa de tesoros ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está prometido la bendición gloriosa de Dios. Esto es la evidencia que somos el Señor y que seguimos su detrás. Por eso dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es totalmente diferente esos dos versículos, porque uno es para entrar y otro ya puede entrar, ¿no? Por eso, si recibe la gracia, viene la tentación, la prueba. Y los que tienen la personalidad cumplida, viene la persecución también. Jesús en el río Jordán ha recibido el bautismo y cuando salió del agua se ha abierto los cielos y llegó la paloma del Espíritu Santo y se oyó la voz del Señor diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
no solamente fue escuchado a Jesús, sino los que han muerto junto con Dios, los que han vivido junto con Jesús. Ha llegado el Espíritu Santo en nosotros y está evidenciando que nosotros somos hijos de Dios. Recibí perdón de pecados, recibí la salvación, ahora yo soy hijo de Dios. Es todo lo mismo y eso lo evidencia el Espíritu Santo. Pero después de que Jesús recibió esta evidencia, en San Mateo 4, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Nosotros también, después de recibir la salvación, tenemos pruebas. Las israelitas durante 40 años estuvieron en Egipto como siervos, pero ha mandado Moisés, Dios, y ha sacado de ahí. Estuvieron como siervos, por 400 años en Egipto y salieron de ahí y estuvieron 40 años en el desierto. Y hasta que salga todas las impurezas de ellos, Dios lo estaba guiando. Esto es la vida después de recibir la salvación. Ese desierto, el Señor también ha ayunado por 40 días y 40 noches. Esto fue la prueba del diablo, la tentación de él. Hay que pasar bien ese examen. Jesús ha vencido toda esta tentación, la prueba, a través de la palabra. Y entrando a San Mateo 5 ya está hablando de los requisitos de entrar al cielo. Uno recibe la salvación, pasa esa prueba y a través de eso, cuando se cumpla que nosotros somos hijos de Dios y cuando se va cumpliendo el temperamento y la personalidad del Señor, ¿qué llega? Llega la persecución. A todos los que no llevan bien su vida cristiana, no llega la persecución. No hay razón de recibir persecución. Por eso, la personalidad de los cristianos, si es que se cumple eso para entrar al cielo, llega la persecución. Hay que saber eso. Si llega la persecución, hay que pensar, llegó lo que debió de llegar. No hay que asustarse. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. En este mundo no hay ninguna persona que piensa que los que reciben persecución serán felices, sino mejor ser elogiados por otros o mejor ser honrados. Piensa que ellos son felices. Pero el Señor dijo los que padecen persecución. Los que son mofados de los hombres y los que son burlados con mentiras y quizás pueden sufrir injusticias, ahí es cuando pueden tener bendición. En San Lucas 6:26 dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Si vemos en la historia de Israel en el Antiguo Testamento, había muchas falsas profetas, pero les encantaba al pueblo. Pero apareció la profeta de Dios y señalaba los pecados de ellos, entonces los odiaba y los mataba, los persecutía. Los que son buenos y los que son justos, que sean elogiados de los hombres es algo obvio, pero raramente esto no pasa con los cristianos. Quizás hay veces que somos elogiados, pero al contrario hay mucho más recibir persecución y odios. Por eso en 2 Timoteo 3:12 dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vivir piadosamente, justamente los que quieren vivir así, dice que recibirán persecución. ¿Por qué pasa esto? Muchas personas en este mundo viven al contrario de la verdad. Todos nosotros también hemos vivido así, ¿no?
Pero los hombres en este mundo, cuando hay que amar, odian. Y cuando hay que cumplir la paz, piensan como enemigos, matan, pelean entre sí. Esto es el mundo. Entonces viven al contrario. En la muñeca Tentetieso, supongamos que tiene amarrado en su cabeza con algo pesado. Si es que lo agarra, entonces obviamente se levanta de nuevo. Porque la péndula del peso está arriba. En Salmo 58:3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Los pecadores no pueden ir al camino correcto. Si es que dice que hay que levantarse bien, no se levantan, sino al contrario. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Aunque escuchan varias veces y enseñan varias veces que hay que vivir bien, ir al camino correcto, de nada sirve, porque quizás al momento puede escuchar, pero esos deseos carnales se revelan y viven como quieran. Por eso los que van al revés piensan que nosotros somos los raros, los que vamos correctamente. Por eso odia. Porque somos diferentes con ellos. Piensa que tenemos que vivir como queramos, pero dice que tenemos que cumplir la conciencia. Y piensa que no hay que pecar nada. O sea, eso no les gusta. Por eso no entran al conocimiento de la salvación. En Pedro 4:4 dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Quiere que tomemos con ellos, quieren que hagamos cosas malas con ellos, pero no hacemos, ¿no? Les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. En una comunidad oscura, todos los miembros hacen lo posible de lo peor para vivir mal, de robar cosas. Entonces, ¿qué pasa si es que uno empieza a negar? No, yo no voy a hacer lo mismo que ustedes. Entonces, por eso piensan y elogian a ellos. No, dice que, oye, ya no eres lo mismo que nosotros. Nos has traicionado. Entonces lo quiere echar de esa comunidad, ¿no? Yo escuché un cuento que había un pueblo que vivían los monos con un solo ojo. Entonces de repente llegó un mono con 2 hijos. Entonces esos monos les pareció extraño y les dijo que era tonto. Y entonces al final sacó ese ojo. Los cristianos, para vivir conforme a la voluntad de Dios, obviamente es todo contrario con lo del mundo. Van a estar solos en el mundo, ¿no? Porque no somos igual que ellos. ¿Cómo pueden estar juntos, así emborrachando juntos, hablando cosas malas? Yo he visto que uno, como no ha tomado licor, había personas que había echado en el cuello. En Proverbios 29:27 dice: abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos.
En San Juan 3:20 dice, porque de todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Todo aquel que hace lo malo no puede venir a la luz porque aborrece la luz, porque tiene miedo que sean mostradas sus pecados. Entonces secretamente quiere pecar. En Hechos 17, versículos 6 a 7, cuando Pablo y Silas fueron a Tesalónica a predicar la palabra de Dios, ¿qué dijeron los judíos incrédulos? Ha juntado a todos los rebeldes. Y hoy en día podemos decir que son como pillos para llevar a Pablo. Y dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Por eso Pablo y Silas quisieron llevar a Pablo y Silas, pero ya se había desaparecido y se fueron. Por eso sale ese contenido que Jasón ha pagado por ellos, ¿no? Dice, estos que trastornan el mundo entero. Entonces, están viviendo tan cómodamente pecando. Pero ellos expresaron que trastornan el mundo. Porque llegó Pablo y Silas que no adoraban al ídolo y estaban viviendo conforme a la palabra de Dios, por eso quisieron matar a ellos. Por eso podemos ver que están contradiciendo al Evangelio y en ellos está obrando Satanás. Dios obra con su verdad y con su palabra, y como el diablo está en contra de esa palabra, en primero de Juan 3, versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. En Caín había lo maligno y por eso ha matado a su hermano. Él fue el primer homicida del mundo. Ahora el diablo mata a las profetas y crucifica al unigénito, quien es hijo de Dios. También mata a los apóstoles. Hasta ahora está obrando el diablo. En Gálatas 4, 29, versículo 30 dice, como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Caín mató a Abel. Ismael golpeó a Isaac. Ismael es el aspecto de la esclava nacida según la carne, e Isaac por la promesa de Dios, nacida según el Espíritu Santo. Los cristianos falsos que ni siquiera fueron nacidos de nuevo, igual que Israel, fue el pueblo escogido de Dios, pero estuvieron más lejos de Dios. Ellos estuvieron en contra de Dios. Ismael golpeó a Isaac. Obviamente Dios lo echó fuera porque no pueden ser heredados. Jacob recibió la bendición de Dios y Esaú no. Por eso Esaú quiso matar a Jacob. Como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Los cristianos religiosos que no son nacidos de nuevo persiguen a los cristianos verdaderos. La historia de Israel en el Antiguo Testamento, después del día de Pentecostés, siempre es la guerra con el diablo. Los cristianos pelean por eso. Hasta sangrar, ¿no? Pelean contra el pecado.
Por eso la historia de la iglesia es lleno de la persecución y tribulación. Hay tantos cristianos que reciben persecución porque blasfeman, que son falsos, los quema, lo crucifica y lo da como comida de león. Los judíos dijeron que los cristianos eran falsos, ¿no? Por eso perseguían a ellos. Con la razón que no servía al emperador de Roma en la época de emperador de Nero, ha perseguido a los cristianos, ¿no? Por eso si es que vemos en el pasado, en el catolicismo también, el poder del Papa era tan fuerte, ¿no? Ha matado tanto a los cristianos, a varios cristianos. Si es que uno revela que la teoría del Papa estaba equivocado, entonces los podía matar. Y como todo esto está especificado en la historia del catolicismo, no hay ningún problema aunque hablemos de esto, porque ya todo el mundo sabe de esta verdad. ¿Qué pasa ahora? Todos los cristianos que no son renacidos, cristianos religiosos, ¿no?, están en contra del evangelio, persiguen a los cristianos verdaderos y realmente están en contra de los que salen a predicar. Ellos, como esa época del catolicismo, si es que les diera poder, entonces ahora también mataría a los cristianos. Y ahora no puede matar carnalmente, pero matan con sus palabras. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Saben de Martín Lutero en Alemania, ¿no? Él siendo un papa católico, conociendo toda la teoría que enseñaba en el catolicismo del pontífice, y ha visto acerca de las cartas de indulgencia y conoció que todo esto era falso, porque él recibió la salvación, que uno recibe la salvación solamente con la fe, que esto es perdón de pecados. Pero ha visto que todo lo que enseñaba en el catolicismo era falso, que estaba equivocado. Entonces en el catolicismo se ha enojado y por eso ha dado sentencia de muerte a Martín Lutero y quisieron matar a él. En el pasado también había muchas personas que murieron por esto, pero Dios protegió a él. En la historia hay tantas personas que recibieron persecución para predicar el evangelio. Mejor dicho, todos. Juan Wesley también en Inglaterra, nacido como hijo de pastor, eran hermanos de pastor, ¿no? Después de recibir la salvación, había santos que perseguían a ese pastor para matarlos. Realmente había tanta persecución. Quisieron expulsar a él. También sabemos de Spurgeon en Inglaterra, realmente ha sufrido tanto para predicar el evangelio. Cuando quisieron reunir a las personas para aprender la palabra, había personas que gritaron que fuego, fuego, y por eso todos se esparcieron. Entonces siempre estaba molestando para que no predique el evangelio. Ha prestado una casa pequeña, cabina, para predicar, pero siempre pasa algo, ¿no?, para que no predique la palabra. También sabemos de D.L. Moody en Estados Unidos. Ha predicado a tantas personas, pero también había tantas personas que perseguía a él. Si es que vemos en el libro, D.L. Moody había puesto el póster del seminario bíblico, pero justo al costado pone otro póster del que está en contra de eso. Donde exista el evangelio de Dios, sigue como sombra la molestia del diablo. Los justos
reciben persecución. Por eso nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, y si es que predicamos el Evangelio, entonces recibiremos la persecución y tribulación con Dios. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, ahí es cuando tendrán bendición. Los judíos llevaron a Jesús y dijeron: esta persona prohíbe dar tributo a César, engaña al pueblo diciendo que él es rey, que hay que matarlo. Y Pilato no encontraba su pecado, pero el pueblo seguía diciendo que tiene pecado. Ese diablo que existió en esa época también existe ahora, no está solo. Este mundo, no hay que olvidar que estamos en el mundo que ha matado a Jesús. Esta generación mala y adúltera, a todos los cristianos y a los hijos de Dios, está en contra de ese evangelio y está en contra de la iglesia. No hay que olvidar de este punto. Busquemos juntos San Mateo capítulo 23. Busquemos San Mateo capítulo 23, versículo 34. San Mateo capítulo 23, versículo 34. Dice así: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. En la palabra de Jesús, a esos religiosos judíos les ha hablado que Dios os envió profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Desde la sangre de Abel el justo, o sea, seguidamente derrama la sangre de los justos. Nosotros creemos al Señor y seguimos detrás, también recibimos persecución y tribulación. Esto es algo obvio. En San Juan 16, 2-3, Jesús dijo: y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. A todos los religiosos judíos que creen en Dios, ¿qué dicen? Los sacerdotes, ellos han matado a Jesús, han matado a los apóstoles y levantaron la Biblia diciendo que esto es la palabra de Dios. En el catolicismo mataba a los cristianos y dicen que estamos adorando a Dios. ¿Dónde existe este malentendido? Incluso los intérpretes de la ley dijeron esto, ¿no? En San Juan 8:23 dice: vosotros sois de este mundo y no soy de este mundo. Vosotros no pertenecen en este mundo, quiere decir que son pueblos escogidos de Dios. Pero los falsos religiosos no pertenecen con Dios, pertenecen al diablo. Por eso en 1 de Juan 5:19 dice: somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros somos de Dios y todo el mundo pertenece del diablo. En San Juan 15, versículo 18-19 dice: no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece.
no pertenecéis en el mundo. ¿Cuál es la evidencia que fue escogido por Dios? Que el mundo nos aborrezca. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora, también en San Juan 17:14, en el contenido de la oración larga que él hizo antes de morir en la cruz, dijo: Padre, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús, como no perteneció en el mundo, igual los cristianos no pertenecen. El Señor ha dado esta palabra, pero a través de esta palabra han aborrecido a Jesús. Entonces quiero que piensen bien. Hay que pensar bien en dónde pertenecemos. Estamos viviendo bien en este mundo, pero no pertenecemos en este mundo. Como el Señor pertenece en el cielo, nosotros también pertenecemos en el cielo. En San Juan 18, versículo 25, sale que Jesús, cuando fue arrastrado, Pedro estuvo de su detrás. Y estaba pues Pedro en pie calentándose en el fuego y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Así preguntó. ¿Qué dice el mundo a nosotros? Tú también eres uno de esos discípulos, ¿sí o no? Pedro, como era antes de recibir la salvación, negó diciendo que no lo soy. Nosotros, ¿qué tenemos que decir? Claro, yo soy uno de esos discípulos. Todos los cristianos que quieren vivir conforme a la fe, obviamente hay que recibir la persecución y el odio. En Hechos 5:40-41 sale que los judíos han llevado a los apóstoles y lo azotaron diciendo que ya no hablen en el nombre de Jesús, porque si no los voy a matar. Y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y no pararon de hablar el nombre de Jesús. Y ellos se alegraron de ser dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Los discípulos también se gozaron y agradecieron. Ellos pensaron que esto es la evidencia que pertenecemos en el Señor. Apóstol Pablo, mientras que él predicaba el Evangelio después de recibir la salvación, recibió tanta persecución. En 2 Corintios 11, versículo 23-27 podemos ver que él fue encarcelado varias veces, azotado varias veces. Ha recibido 40 azotes menos uno. O sea, son 39 azotes varias veces. 3 veces ha sido azotado con varas, una vez apedreado y casi muerto, pero vivió y otra vez predicó el Evangelio. En peligros de ladrones, peligros de ríos, peligros de los de su nación, en desnudez, en hambre, en desvelo, sin comer, en frío. Y al final fue llevado como un prisionero a Roma, y por 2 años ha predicado el Evangelio en su tiempo de ejecución, y al final ha muerto degollado. Solo Pablo fue así. Entre los discípulos de Jesús hay tantas personas que han muerto así.
No, ninguno ha muerto tan cómodamente, sino todos fueron martirizados. Busquemos juntos 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Desde el versículo 19 a 21 yo les voy a leer. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dice, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Obviamente los cristianos pueden padecer injustamente, ¿no? Pero dice que esto se ve hermoso. Pensando de Dios, pensando que esto es el padecimiento injusto de los cristianos, esto es hermoso delante de los ojos de Dios. Obviamente no puede recibir castigo por los pecados. Esto no puede pasar. Pero dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, que también esto es hermoso ante Dios. Pues para esto fuiste llamados. ¿Qué quiere decir llamados? O sea que fueron salvos. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor ha recibido sufrimiento para que nosotros sigamos sus pisadas. A ese Señor quien recibió sufrimiento también seguimos su detrás. Busquemos capítulo 4, versículo 13. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 13 a 14, yo les leo. Sino gozaos por cuanto sois participantes en los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozamos por eso. También en la revelación de su gloria, o sea, cuando viene por segunda vez, ¿no? Revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Así podemos recibir la gloria. Cuando venga el Señor, gozamos junto con Él. Estamos preparando el capital para cuando venga el Señor. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Tal como dijo el Señor. El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Recibimos la salvación y el Espíritu Santo está con nosotros. Entramos juntos en esa gloria cuando el Señor viene aquí con la gloria también. Y estaremos en gozo. Ahora los cristianos que reciban la persecución y tribulación hay que esperar para eso. Esto es el progreso de entrar al cielo. No podemos evitarlo. En Hechos 24, versículo 5, sale acerca de los sumos sacerdotes de los judíos y los ancianos quisieron matar a Pablo. Entonces reunía a los abogados también para denunciar a Pablo ante el gobernador Félix. Entonces dijeron, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Dijo que es plaga, que es enfermedad contagiosa, que él predica la enfermedad contagiosa acerca de Jesús.
y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Entonces, Pablo es así, pero nosotros, ¿qué somos? Su soldado de herejía, ¿no? Qué bueno si es que somos sus soldados de Pablo. Sufren injustamente, ¿no? Apóstol Pablo, para predicar el Evangelio, Dios ha enviado a Roma, aunque fue condenado, pero Dios ha enviado para predicar. En Hechos 28-22 ha buscado a Pablo y dijo: pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se hablan contra ella, que acerca de la secta de Jesús todos están hablando mal de esa secta y todos están en contra de eso. Entonces quiero oír de lo que tú piensas. Y entonces Pablo empezó a predicar todo, ¿no? Entonces no hay que pensar que es raro a todos los que están en contra del Evangelio, porque desde el principio son diferentes, no somos parecidos. Quizás parecidamente ellos hablan como si fuese el Evangelio verdadero, pero en sí ellos son Satanás. Pero ellos no aparecen como el diablo, porque aparece como un ángel. Habla de otro Evangelio, de otro Jesús. Son herejía. El diablo no solamente obra con ellos, sino también está en la religión, en la historia de la religión. Por eso en Filipenses 1:28, apóstol Pablo dijo a los santos de Filipo: y en nada intimidados por los que se oponen. Dijo que no hay que tener miedo de los que se oponen. Entonces yo quiero escuchar de vosotros de lo que ha pasado con los que se oponen. Entonces, para que esté con coraje, ¿no? Esto es seguir la cruz del Señor, para que reciba la gloria eterna del Señor. Esa condición. Yo en el año 1970 fui a Mokpo para predicar un rato, pero yo fui arrastrado, pero prediqué 5 años ahí. Y en esa época no había ninguna iglesia nuestra en la provincia de Chonla. Pero lo maravilloso es que ahí yo no fui para levantar una iglesia, sino solamente para predicar el Evangelio. El domingo a las 12, el martes en la noche y el jueves en la noche. O sea, escogía la hora que no reunía a otros. Entonces empezaron a reunirse las personas y alquilaba una sala y realmente habían tantas personas y no había dónde sentarse y habían parados atrás también. Pero pasó algo maravilloso. Es que en todo el municipio llegaron y llegaron incluso detectives de policía porque alguien me había denunciado diciendo que llegó un joven raro, dijo, porque obviamente era joven porque tenía 29 años. Creo que tenía 28, 29, no sé, pero me denunciaban diciendo que yo predico cosas raras. Incluso llegaban de policía y diciendo que tiene que investigar de mí para echar fuera. Pero había un detective de policía, su esposa llegó a la iglesia y recibió la salvación. Entonces, esa esposa era católica, pero solamente ha venido y ha entendido el Evangelio y de repente se ha cambiado. Entonces llegó la policía y encontró a su esposa que estaba en el local, ¿no? Entonces dijo a todo el concilio del pastor falso y dijo que me parece que vosotros no recibisteis esa salvación porque conocía todo lo malo que hacían las policías y
y los pastores. Entonces el día siguiente llegaron los pastores con regalos diciendo que cierren la boca, ¿no? Que digan las cosas malas para que no se rebelen. Y así Dios me ha ayudado para que yo siga predicando el evangelio. Realmente había tanta persecución y si es que realmente ellos tuviesen autoridad me pudieron matar. Entonces pude pensar de Martín Lutero también. Y ahí empezó la iglesia de Mokpo. Y yo yendo de Gwangju a Mokpo también 3 años he predicado y así también empezó la iglesia de Gwangju. Pero realmente así empezó la provincia de Cholla, el evangelio. Por eso, donde exista la historia del evangelio, el diablo siempre está en contra y se levanta por eso. Ahora también. Si es que recibimos persecución por el evangelio, dice: bienaventurados sois, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A los profetas del Antiguo Testamento también recibieron persecución, los apóstoles también. A todas las personas que predicaban el evangelio, todos los obreros de Dios recibieron persecución. Nosotros también, cuando vivimos en este mundo, aunque es momentáneo, vivimos para el evangelio y tenemos que saber y pensar que tenemos que recibir toda la persecución y aunque suframos injustamente, tenemos que agradecer y gozarnos. ¿Y cómo podemos ser así? Es porque el Señor dijo: vuestro galardón es grande en los cielos. Hay que saber que cada vez que recibe más persecución, así de grande es el galardón. También los que están en el militar reciben la gloria si es que se comporta bien, siendo una insignia de rango. También hay que saber bien. En Romanos 8:17 dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros, viviendo en este mundo, el sufrimiento momentáneo que recibimos ni siquiera se puede comparar con la gloria venidera que hemos de recibir en el cielo. Supongamos que nosotros entregamos una hormiga y nos da 10 toros, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar buscando hormigas, ¿no? Pero esto es algo más maravilloso que esto. No sabemos cuándo va a morir este cuerpo, pero hay que vivir gloriosamente para el Señor, también morir para Él, porque todo esto es gloria eterna en el cielo. No hay nada que temerse. Recibir sufrimiento para el Señor es igual que ser servido como los apóstoles antes, igual que los obreros que fueron antes que nosotros. En toda la tribulación y persecución, a todos los que han aguantado junto con todos esos santos, recibir tribulación. Pero esto es para recibir la gloria eterna. En Hebreos 11:24-26 sale que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Siendo hijo de la hija de Faraón puede ser un rey en Egipto, ¿no? Pero eso lo rehusó, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El vituperio que recibió de Cristo. Moisés es personaje antes de 1500 años de Cristo, pero él ya había recibido el vituperio de Cristo. Moisés es la sombra de Jesús venidera, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque él pudo tener muchos tesoros en el Egipto, ¿no?
Pero él tomó como mayor las riquezas de vituperio de Cristo porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Para recibir la gloria de Cristo, ha tomado como basura todas las cosas que Él tenía en el mundo. No hay que tener cariño en este mundo, no hay que vivir como cobardes. En las cosas que no son nada, que ni siquiera vale tanto, venden su fe, engañan su fe mismo. ¿Cómo es eso? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Esto es la promesa del Señor. Los cristianos tienen que vivir bien y así ir con coraje. ¿Tienen miedo del sufrimiento? ¿Para qué? El Señor siempre está con nosotros. Nosotros, la gracia que hemos recibido nosotros es igual que todos los cristianos. Sin embargo, la gloria es diferente. Esa gloria es para los que se han sacrificado y los que han sufrido para el Señor. Obviamente. En Apocalipsis 22, versículo 12 dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. A cada uno. ¿Qué pagará? Nos dará gloria. Esto es el galardón. Por eso en 2 Corintios 4, 17 a 18 dice: Porque esta leve tribulación momentánea. Esta leve tribulación es momentánea, dice. Lo leve, lo pequeño, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No hay que tener cariño a este mundo que en poco tiempo se desaparecerá. Hoy puede venir el Señor, incluso mañana nos puede llevar el Señor. Mientras que yo estoy viviendo en este mundo, existimos porque hay propósito de vivir, porque hay razón. Si es que vivimos para el Señor y morimos para el Señor, esto será la gloria eterna. La mayor gloria. No hay que vivir como cobardes. Si es que martirizamos, si es que somos martirizados, entonces esto no solamente es para los misioneros especiales o pastores especiales. No es así. Pablo dijo a los santos de Filipo: habéis participado en mi tribulación y bien hicisteis. No quiere decir que fueran encarcelados juntos o que fueran azotados juntos, sino han participado juntos en ese sufrimiento porque han dado ese corazón y han cooperado juntos. Y de eso bien hizo. Es porque hay promesa de Dios del mundo presente y del futuro. Por eso los cristianos, aunque no pueden recibir el mismo honor de los martirizados, pero hay que tener el corazón de ellos, con el corazón de cooperar junto, de participar. Así tenemos que llevar bien nuestra vida cristiana. La persecución y tribulación y sufrimiento que llega a nosotros no hay que tomarlo como extraño, sino tampoco hay que temer, hay que entristecer. Porque el Señor nos dará una gloria mayor. El Señor ha permitido esta tribulación. Así el Señor ha entrado en la gloria con ese sufrimiento. Todos los apóstoles y discípulos también han entrado en la misma gloria. Por eso dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor, los apóstoles también fueron perseguidos así. Por eso nosotros, pensando en el galardón glorioso, eterno que recibiremos, así tenemos que vivir fervorosamente para el Señor. Entonces, aunque llegue cualquier persecución, podemos vivir bien. Como dijo Martín Lutero, ¿no? Como esa letra de canción,
¿Qué importa si tomas a tu familia, riqueza, honor y vida como enemigos? Todo está en mi Señor. Entonces, si quieres, puedes llevar todo. Yo tengo lo eterno ante el Señor. Realmente somos tan maravillosos los cristianos. Nosotros siguiendo detrás del Señor, también seguimos las pisadas del sufrimiento de los santos. También tenemos que seguir. En un poco tiempo nosotros estaremos ante el Señor, pensando de ese día glorioso, con coraje. Cada vez de que haya más sufrimiento, sentimos que nos acercamos más con el Señor y tenemos que vivir así. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, en esta última época que tú has planeado, nos has salvado y nos has hecho vivir para el Evangelio, para obedecer en tu palabra. Te agradecemos por esta gracia. Tú que has dicho que los que sufren para la justicia, todos ellos los que reciben mofas y burlas y que nos molesten y que nos hace sufrir, hemos aprendido de esa palabra, pero aún así nosotros vivimos solo para tu evangelio, obedecemos, sufrimos y aunque recibimos persecución, te agradecemos a ti que nos hayas permitido todo esto. En nuestro corazón tenemos la fe de confiar más en ti y danos la fe de tener más coraje para que nosotros podamos sufrir más para tu gloria, siguiendo tus pisadas, para que podamos vivir para tu evangelio y para tu gloria. Protégenos, Señor, y guíanos, para que ninguno de nosotros sea parte de nuestra Santa Comunión, para que no seamos cobardes a que se debilite nuestra fe. Ayúdanos para que podamos vivir como tu discípulo, para que nosotros podamos estar ante ti sin ninguna vergüenza, Señor. Para eso confiamos en ti y dejamos todas las cosas en tus manos y hemos orado en nombre de Jesús. Amén.